Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Agradecemos que nos acompañen a esta sesión, en la cual tendremos la participación de Synergy y de Rocketbot. La charla se titula Tendencias en el sector financiero para la adopción de la automatización robótica de procesos. Esperamos que sea de su agrado y sobre todo de utilidad para las actividades que realizan en sus entidades. Cualquier pregunta o comentario que vaya surgiendo, por favor háganoslo saber a través del chat y les estaremos dando lectura. Y asimismo, si alguien quiere levantar la mano y participar, estamos al pendiente para darle la palabra. A continuación les presento a los dos ponentes que tendríamos el día de hoy. Él es Rafael Fuentes, cofundador de Rocketboot, es ingeniero en negocios con maestría en marketing. Y el siguiente es César Juárez Santana. Él lleva más de 15 años de experiencia como consultor de soluciones de TI e innovación para el sector financiero latinoamericano. Y bueno, actualmente se encuentra enfocado en la consultoría para lograr la evolución tecnológica en la digitalización de procesos de negocio en todas las industrias. Bueno, mi nombre es Rafael Fuentes. Como me presentaron, soy uno de los fundadores de Rocketbot. Para los que no conozcan Rocketbot, Rocketbot es una herramienta de RPA o Robotic Process Automation creada en Latinoamérica aproximadamente hace 2 años. Actualmente nosotros somos una empresa que tiene más de 280 clientes en la región. Trabajamos principalmente el 40-50% de nuestros clientes son del sector financiero. Trabajamos con financieras automotrices, microfinancieras, algunos bancos y también con muchas compañías de seguros. Por lo tanto, se pueden encontrar con un equipo y justamente en conjunto con Synergy, con un gran equipo, con mucho conocimiento en procesos que se pueden automatizar en la banca o en empresas financieras. Yendo ya al tema, una de las grandes preguntas muchas veces es, ¿qué es RPA? A veces lo hemos escuchado por ahí, nos han llegado algunas, también como nosotros, algunos otros vendedores de RPA, etcétera, y que uno dice, bueno, ¿y qué es esto? ¿No? Además de que significa Robotic Process Automation. Dentro de este concepto de RPA, a mí me gusta hablar mucho de una emulación, de algo que permite imitarnos y hacer lo que hacemos delante de una computadora. Y en ese sentido, el RPA lo que justamente hace es emular nuestro comportamiento. Y va a emular el uso de nuestras manos y también va a poder emular el uso de nuestros ojos. Es importante dejar claro en este caso que el RPA no emula el comportamiento de nuestro cerebro. Quien emula el comportamiento de nuestro cerebro es lo que nosotros ya conocemos como inteligencia artificial. Entonces, el RPA, como les decía, son nuestras manos. ¿Y por qué son nuestras manos? Porque va a interactuar con el teclado, va a interactuar con el mouse, va a ser capaz de poder mover el mouse a donde nosotros le digamos y hacer los clics necesarios, ya sea para abrir una aplicación o para copiar y pegar algún dato. También vamos a poder ocupar en este sentido nuestros ojos. El robot va a ser capaz de emular nuestros ojos. ¿Y para qué va a emular nuestros ojos? Va a emularlo para encontrar patrones, para encontrar objetos, para encontrar los botones, etc. Entonces, de esa manera, vamos a poder empezar a hablar de lo que es el famoso Robotic Process Automation o automatización de procesos con robots. Y no solamente el RPA nos permite emular el comportamiento humano, sino que también nos permite administrar una fuerza de trabajo digital. ¿Qué significa eso? Que finalmente nosotros vamos a ir de alguna manera automatizando las tareas que hacen las personas y en base a esa automatización vamos a poder crear muchos robots que van a hacer distintas tareas. El gran problema es que muchas veces las empresas dicen, bueno, ¿y qué pasa si yo crezco en 10, 15, 100, 200 robots? ¿No? Y una de las cosas que hace justamente el RPA también dentro de las soluciones que se ofrecen está justamente estos centros de control o lo que se le llama en el fondo orquestador, que nos va a permitir no solamente saber qué robots son los que tenemos dentro de la empresa, sino que también vamos a poder saber si esos robots hoy día están trabajando, si cumplieron con los objetivos y también ver cuál data están generando esto en tiempo real. También nos va a permitir ver si los computadores están en buen estado, porque muchas veces, al igual que un humano, muchas veces nos podemos enfrentar con que
el computador se puso lento, hubo un exceso de consumo de procesador o de memoria RAM y el computador dejó de funcionar, se pegó, etc. Y por otro lado, el RPA es una gran herramienta que nos va a permitir integrar sistemas islas que en el fondo podemos tener dentro de nuestra organización. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces, y ahí es cuando el RPA se hace interesante, ¿no? Que tiene que ver con que generalmente, y ha pasado que en base a la transformación digital que han ido viviendo las empresas durante estos últimos 15, 20 años, ha hecho de que las empresas por un lado tengan un CRM, que por otro lado tengan un ERP, que por otro lado tengan una S400 o un mainframe, que tenemos sistemas legados, etcétera. Y el gran problema que ocurre es que muchas veces esos sistemas no son capaces de conversar entre ellos. Entonces, ¿cómo lo solucionamos y cómo lo hemos venido solucionando? Lo hemos venido solucionando poniendo personas. Y esas personas las hemos puesto justamente a hacer esa interacción entre, por ejemplo, una S400 y una página web. O, por ejemplo, una persona que llenó información y queremos hacer su análisis crediticio. Y finalmente hay alguien que está tomando los datos que se generaron en la página web y esos datos los va a digitar a otro sistema, etc. Entonces, finalmente, lo que pasa hoy día en el mundo es que las personas están haciendo muchos trabajos de robot y las personas cada vez están haciendo menos trabajos de personas. Y eso es lo interesante del RPA, porque permite en el fondo liberar a las personas para generar valor y por otro lado los robots se encargan en el fondo justamente de integrar todos estos sistemas islas que podemos tener y poder ejecutar los procesos de mejor manera. A nivel de resumen, el RPA es un trabajador virtual, no es un robot físico, nos permite mucho los tiempos de salida al mercado, ya que el RPA nos va a permitir poder fabricar robots en muy poco tiempo. Usa las aplicaciones que hoy día existen, o sea, los robots interactúan con los sistemas, en el fondo que interactúa cualquier persona, no es necesario adquirir una nueva solución o una nueva tecnología. El RPA no necesita alterar la infraestructura que hoy día tiene una persona, que tiene una empresa. Generalmente los robots van a poder funcionar directamente en el computador donde un trabajador hoy día hace su trabajo. Y por otro lado, el robot también va a ejecutar los pasos, cada paso que nosotros le enseñemos lo va a ejecutar de manera consistente. Esto es súper interesante porque finalmente el robot va a hacer tal cual lo que nosotros le digamos. ¿Cuál es la tendencia hoy día del RPA? Y este gráfico es bastante interesante desde el punto de vista de cómo el mercado ha ido creciendo y de por qué es importante comenzar a automatizar, sobre todo en el sector financiero. Que el sector financiero hoy día ya está viendo cómo en el fondo los grandes bancos se comienzan en el fondo a diferenciar debido a la alta capacidad de inyectar recursos para adquirir nuevas tecnologías y por otro lado están empezando a aparecer muchas tecnologías fintech que desde su nacimiento ya viene de alguna manera automatizada. Entonces, una de las cosas que empieza a pasar es cómo el Robotic Process Automation comienza a crecer durante todos estos últimos 5 o 6 años y empezamos a ver de que esta es una tendencia que va a seguir y que va a crecer de manera exponencial. ¿Por qué es importante mirar este gráfico? Este gráfico es muy importante mirarlo desde el punto de vista de saber en qué posición están ustedes hoy día. De decir, hoy día yo como empresa, ¿qué estoy haciendo? ¿Y qué está haciendo mi competencia? Si mi competencia hoy día ya tiene 10 procesos automatizados, yo creo que es importante ya comenzar a subirse a esto, comenzar a hacer pruebas de concepto y comenzar a pensar en el RPA no solamente como una herramienta de automatización, sino que también como una herramienta totalmente estratégica para ver dónde la empresa se puede posicionar en 5 años más bajo un modelo de automatización interna. Entonces, por eso hoy día es tan importante comenzar a mirar el RPA y no mirarlo como que entretenido hacer un robot, sino que miremoslo desde el punto de vista estratégico. ¿Cuáles son las claves principales del RPA? El RPA nos va a permitir automatizar todas aquellas tareas que son repetitivas, que son estandarizadas y que son digitales. También, como habíamos dicho, son robots de software. Nos va a permitir generar una fuerza de trabajo digital y no nos vamos a necesitar, en el fondo, modificar los procesos para poder implementarla. ¿Cuáles son las tareas del día a día, en el fondo, que se pueden automatizar y que son las que nosotros vemos con mayor frecuencia? La descarga de archivos adjuntos, extraer data, por ejemplo, de un PDF, extraer data, por ejemplo, generalmente nos pasa mucho en el sector financiero,
de que no nos envían documentos, por ejemplo, para validar las direcciones, documentos para validar ingresos de las personas, documentos, por ejemplo, en PDF para hacer una suspensión o una retención judicial, etc. También el robot va a ser capaz de enviar correo electrónico. Los correos electrónicos va a ser capaz de leerlo y de poder responder, siempre y cuando la información que está en los correos electrónicos sea estructurada. Siempre es importante mencionar eso, porque como dijimos, los robots son nuestras manos y no son nuestros ojos. El robot no va a ser capaz de poder identificar un correo, leerlo, entenderlo y responder. En ese sentido, todavía estamos muy lejos. Los robots claramente van a poder entender un patrón estandarizado, van a poder encontrar esa información y van a poder saber responder. Y por otro lado, en el fondo, todo lo que significa el trabajar con planillas de cálculo. Este es más o menos el ecosistema de soluciones con el cual puede trabajar un RPA. En realidad, el RPA puede trabajar con cualquier herramienta que esté instalada dentro de una computadora. Aquí no hay limitaciones. Entonces, podemos trabajar desde un portal web, podemos trabajar con una S400, podemos trabajar con distintas bases de datos, podemos trabajar con herramientas de ofimática, etc. ¿Cuáles son las tareas principales? Las tareas principales van desde el punto de vista de procesamiento de datos. Por ejemplo, nosotros acabamos de hacer un tema súper interesante para el gobierno de Perú, donde procesamos información de los exámenes del COVID. Acá había un dato súper interesante que yo no manejaba, y era que como la data de los exámenes del COVID son procesadas por personas, y eso significa tomar la data de los exámenes y cargarla, por ejemplo, en un portal de gobierno, significaba más o menos que el 8% de esos datos tuviesen error humano. Entonces imagínense lo que significa eso. Y también piensen cuánto error humano también hay dentro de los procesos internos, ¿no? Por otro lado, la generación de reportes. Poder generar un reporte, por ejemplo, a alta gerencia sobre todo lo que está pasando hoy día a día dentro de sus operaciones. Los procesos de facturación. Hay muchos procesos asociados a temas de facturación que hoy día se hacen de manera manual. Sobre todo hay empresas que tienen muchos proveedores y eso también es un problema. Y por otro lado, también el tema de los pagos. Nos pasa mucho ver en el sector financiero empresas que son bancas seguros, ¿no? Entonces, generalmente el banco vende los seguros de la aseguradora, pero el banco generalmente no paga a esta empresa de seguro por ser una empresa hermana. Entonces, también hemos apoyado mucho en el sector financiero a ayudar a generar esos pagos de una manera mucho más rápida y de que las empresas puedan en el fondo cumplir con sus obligaciones. ¿Qué tipo de integraciones puede tener un robot para su funcionamiento? El robot se puede conectar a un FTP, se puede conectar con un web service, se puede conectar con un correo electrónico y otros más. Este tema está relacionado con los triggers. Entonces estos triggers puede ser de que nosotros dentro de la FTP dejamos un archivo y el robot detecta que se dejó un archivo y el robot va a trabajar. Por otro lado, también lo podemos hacer con un web service. ¿Qué pasa, por ejemplo? Nosotros lo vemos con una empresa financiera automotriz que se llama Credit Autos, una empresa en Chile, que es del grupo que controla Mercedes-Benz. Ellos hacen mucha campaña de marketing digital, todo relacionado por Facebook, ¿no? El tema es que cuando la gente interactúa con esta publicidad de Facebook, deja sus datos, deja su INE, por ejemplo. Lo que estaba pasando es que recibían cerca de 5.000 leads mensuales. Esos leads mensuales pasaban al área de venta y el área de venta tenía que hacer la verificación crediticia de sus 5.000 vendedores. Realmente era una locura. Entonces, lo que hicimos fue conectarnos al web service, en este caso de Facebook. Facebook nos entrega la información y automáticamente el robot toma esta data y el robot se va a hacer la verificación crediticia. Entonces, el robot verifica, por ejemplo, el buro de crédito, plataformas de información pública, de gobierno, etcétera, y automáticamente el robot es capaz de hacer un pre-scoring crediticio y decir, perfecto, de estos 5.000 que me llegaron, solamente hay 1.500 que cumplen con lo mínimo para ser evaluados por la empresa. Entonces, los otros restantes, los 3.500 restantes, el robot le manda un correo diciéndole que muchas gracias, que no cumplen en el fondo con los requerimientos de crédito y que hagan una nueva solicitud, por ejemplo, en 6 meses más. Entonces, esto permite
que podamos entrar los equipos de venta 100% enfocados en aquellos clientes o en aquellos leads que sí pueden convertir en un crédito. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener vendedores más felices y vendedores enfocados 100% en aquellas cuentas que sabemos que se pueden cerrar. Entonces, esto es lo interesante finalmente del RPA. El RPA en áreas de finanzas, hay procesos, por ejemplo, como la conciliación bancaria, que lo sabemos que para las empresas financieras es un tema, porque tienen que cuidar el tema de los sobregiros, hay cobros de intereses entre ellos. Procesos de conciliación de cuentas, que tiene que ver con el seguimiento de que la empresa tenga todas sus obligaciones al día. Procesos de cuentas por pagar, de que en el fondo la empresa tenga en el fondo al día los pagos a sus proveedores. Procesos de cobranza, esto también es súper interesante en el sector financiero. También tenemos casos de ejemplo para algunos grandes bancos, donde los robots se encargan, por ejemplo, de hacer el seguimiento de todas las causas judiciales de los procesos en el fondo de cobranza. Entonces los robots están constantemente verificando las páginas de los juicios y verificando en el fondo en qué estatus está cada uno de los juicios, y en base a cada uno de esos estatus el robot puede tomar decisiones de trabajar. Procesos en el área de recursos humanos, generalmente pagos de nómina, inyectar datos a intranet, bloqueo y cambios de clave, cobros de incapacidades. ¿Por qué es importante usar RPA? Es importante usar RPA porque nos permite ser más eficientes, nos permite mejorar la calidad de los datos, la calidad de lo que estamos ingresando, nos permite ser más escalable, nos permite mejorar la experiencia del cliente y también nos permite generar datos. Una de las cosas que me pasa mucho en Latinoamérica tiene que ver con que la mayoría de los datos viven en un Excel. Y yo muchas veces me pasa a ver de que la hoja de vida de una empresa está en un Excel. Entonces, claramente el uso de los robots permite que toda esa data que tenemos ahí en un Excel vaya quedando alojada en una base de datos, lo que les va a permitir en el futuro poder hacer analítica de procesos y poder en el fondo estimar ciertas decisiones en base justamente a esos datos. ¿Cómo debemos empezar? Debemos encontrar un proceso relevante, debemos decir, bueno, ¿qué proceso es importante dentro de mi área? Y debemos arrancar también con un quick win. Ese quick win significa que tiene que ser un proceso simple, no tiene que ser un proceso complejo. Entonces tenemos que encontrar el equilibrio entre un proceso relevante y que en el fondo sea sencillo. Y por otro lado, en el fondo, seleccionar una de las tantas herramientas y probar. Claramente nosotros recomendamos que prueben Rocket. ¿Qué deberían evaluar? Evaluar los objetivos del área. Y esos objetivos del área deberían estar acá. ¿Cuál de estos 5 yo voy a elegir para justamente verificar de que el RPA me va a servir y me va a ayudar? Por otro lado, mirar el estado de la operación. Hoy día, ¿qué existe dentro de la empresa? ¿Existe un manual de usuario del proceso, por ejemplo, de verificación crediticia? ¿Existe un proceso que ya está documentado? ¿Está validado por una ISO? Etcétera. También es importante buscar cuál es el talento con el cual cuenta la empresa. Muchas veces las empresas creen que el RPA es tecnología de la NASA y no es necesario. O sea, hay muchos procesos que son complejos, que requieren de algo llamado hiperautomatización, que es la combinación con chatbot, inteligencia artificial y otros más, pero la mayoría de los procesos que hay dentro de la empresa son procesos sencillos. Entonces también es importante detectar quiénes de las empresas podrían a lo mejor ser parte de un equipo que permitan mejorar y acelerar la automatización interna. Y por otro lado, también la disposición de los altos ejecutivos. Siempre acá es importante que los directores estén comprometidos con este tema del RPA. A nosotros nos pasó casos que nos fueron complejos, donde el poder adquirir un computador dentro del área nos tomó más de 6 u 8 meses. Entonces, eso significó que solamente por el hecho de pedir un computador para poder trabajar en este proceso, se retrasara 8 meses solamente porque el director no estaba comprometido y era un proceso que se le dio el ok a alguien, pero esa persona no tenía la capacidad y estuvimos 8 meses parados sin poder automatizar. ¿Qué proceso debemos elegir? Procesos con alto nivel de transacciones, tareas repetitivas que sean manuales y repetitivas, que los parámetros de la toma de decisión sean limitados. Importante que los árboles de decisión sean árboles de decisiones sencillos, que no sean muy ramificados. ¿Por qué? Porque cada rama de estos procesos van a tener que ser automatizadas. Entonces vamos a tener que fabricar pequeños robots o microbots para que hagan esa parte del proceso. Entonces siempre es bueno mirar aquellos procesos que tienen
árboles de decisión más pequeños, como los primeros procesos que vamos a automatizar. Por otro lado, que es importante que acceda a múltiples sistemas. Cuando tenemos 3, 4 sistemas que interactúan, se pierde mucho tiempo en cambiarme de plataforma o abrir otra. Que la información esté digital y estructurada, y como ya lo dijimos, que el caso de uso sea importante. ¿Qué debo hacer una vez que ya tengo elegido el proceso? Divido el proceso en subprocesos, divido este subproceso en actividades. ¿A qué nivel de actividad? Siempre las personas me preguntan, ¿a qué nivel de actividad? Al nivel, en el fondo, del detalle minúsculo. ¿Qué significa eso? Significa que yo voy a decir, lo primero que yo hago a las 9 de la mañana es abrir tal archivo. De ese archivo yo selecciono la columna A1 y y copio ese valor y lo pego en tal software. O sea, tiene que ser tal nivel de detalle. ¿Y por qué tiene que ser ese nivel de detalle? Tiene que ser ese nivel de detalle porque, uno, vamos a evaluar si el proceso se puede automatizar. Vamos a evaluar si existen excepciones. Vamos a ver cuáles son las variables que intervienen. Y por otro lado, si requiere una intervención humana. ¿Por qué es importante eso? Porque vamos a poder evaluar la complejidad. Vamos a poder saber si es un proceso sencillo, de mediana complejidad o un proceso de alta. Y siempre la recomendación mía es que tomen nota del proceso con video o imágenes. Entonces, una vez que ya tengo todo esto a nivel de resumen, lo que yo tengo que hacer es ver el alcance o el objetivo, mapear el proceso, construir, probar. Una vez que pruebo, voy a poder demostrar los beneficios, voy a demostrar la efectividad, si hay nuevos requerimientos, demuestro que existe bajo riesgo, voy a poder tener un estimativo de ganancia o el famoso ROI y payback, y con eso ya tengo la información necesaria para iniciar ya un proceso de robotización interno. Y tema súper importante, gestión del cambio. ¿Cómo cambiaron nuestros procesos? ¿Cómo cambió la función del personal? Y lo otro, ¿cómo cambia la organización? ¿Somos más ágiles? ¿Somos menos ágiles? ¿Estamos siendo mejor vistos por nuestros clientes? No. Con respecto a la gente interna adentro, y que este es un tema súper importante. ¿Y las personas, qué pasa con ellas? ¿Qué están haciendo? ¿Siguen haciendo tareas manuales o hoy día están aportando valor? Y acá tenemos un caso súper interesante de una empresa que se llama Seguros Bolívar, que es la segunda aseguradora más grande de Colombia, donde justamente personas que ya se habían logrado automatizar gran parte de su trabajo, hoy día lideran, por ejemplo, proyectos como adquisición de clientes de otras empresas, lideran proyectos de digitalización y venta de seguros en línea. Y todo eso, ¿por qué? Porque las personas lograron liberarse de aquellas tareas que lo tenía esclavizado tal cual como un robot, solamente digitando información detrás de un teclado. Y para terminar, en el fondo lo famoso que le llaman centro de excelencia. El centro de excelencia no es más que un modelo, en el fondo formal, con el cual se da un go, por así decir, a nivel de estrategia, de que el RPA es algo que vamos a implementar dentro de la cultura de la organización. Y por eso, para esto, es muy importante, por un lado, medir las capacidades y por otro lado, tener las personas adecuadas para cada uno de estos procesos. ¿Por qué? Porque vamos a tener que armar equipos de infraestructura, vamos a tener que abrir equipos de excelencia de proceso, vamos a tener que fortalecer los equipos y vamos a tener que comenzar también a medir y probar y promover, perdón. Y en este punto es súper importante la participación, por ejemplo, de los directores de finanzas de cada empresa. Este es un ejemplo muy sencillo de lo que puede hacer un robot. El robot inicia, lee un correo electrónico, abre un archivo Excel, extrae la data, luego con esa data en el fondo la limpia, la procesa, la va a ingresar a una ERP y en ese minuto el robot puede decir, perfecto, yo ahora tengo dos opciones. Se la paso al humano para que el humano termine de validar o la inyecto directamente. Y ahí en el fondo el proceso termina. Muchas gracias. Si hay alguna duda, en el fondo me quedo ahí atento al chat. Dejo el pase a la siguiente exposición. Bueno, llegando un poco más a lo que justamente comentaba Rafa, nosotros en Synergy tenemos ya un camino muy bien definido sobre cómo llegar a un tema a la transformación digital, ¿no? En Synergy nos enfocamos mucho en ayudar a nuestros clientes en el sentido desde ayudarles en su infraestructura en sitio, en cómo llevar esa infraestructura en sitio a la nube y un esquema de evolución tecnológica en el cual podemos generar tanto desarrollos acelerados para implementación de aplicaciones y todo este tipo de arquitecturas y adopciones en procesos digitales que nos puedan ayudar a generar ese valor dentro de la organización.
Entonces, Synergy como tal, en el tema de evolución tecnológica, en este framework que ya tenemos definido, nos enfocamos mucho en generar temas de estabilización para que nuestros sistemas y nuestros core como tal de negocio puedan funcionar y podamos dedicar ese tipo de actividades hacia temas de consolidación y optimización que nos permitan en este caso reducir temas de costos incluso a nivel operativo y poder llegar a temas de modernización y automatización en los procesos actuales que hoy podamos tener dentro del negocio. Aquí es donde justamente entramos y ayudamos a nuestros clientes a poder identificar esos procesos estrella que podemos empezar a digitalizar y a su vez dentro del proceso digitalizado empezar a integrar herramientas como es esta parte de Rocketbot a nivel de los RPAs, mismos que nos permitan tener un colaborador digital más que nos permita realizar las actividades que hoy tenemos repetitivas, que hoy podemos enseñarle a un robot a realizar, que un analista, por ejemplo, pudiera tardar en analizar un documento y validar su autenticidad, y que el RPA nos ayude a realizar esas actividades de una forma muy rápida y reducir obviamente los tiempos y mejorar los SLAs de lo que hoy tenemos. Todo esto cuidando un tema de gobierno a nivel de toda la información y a nivel de los puntos críticos que tenemos que estar cuidando sobre el flujo de esta misma y sobre todo la data sensible que tenemos dentro de todos y cada uno de los procesos. A su vez, aquí nosotros en Synergy desarrollamos ya diferentes robots que nos permiten actualizar, automatizar todo ese tipo de procesos en el sentido de que, por ejemplo, y ahorita lo vamos a ver ya en una demo, cómo puedo yo recibir un tema de originación, cómo puedo recibir un documento, cómo puedo analizar ese documento, extraer la información de la misma y validarlo en portales de terceros, por ejemplo, portales de gobierno, donde puedo validar un RFC, donde puedo validar un CURP, revisar su autenticidad y con base en esa información tomar decisiones dentro del negocio e incluso validar esa información contra los sistemas internos y checar si es un cliente ya actual de nosotros, si coincide su información, lo que tiene registrado en el sistema con el documento que nos está compartiendo. De tal manera que un proceso de originación de crédito donde tenemos N número de analistas que nos permiten realizar una cierta capacidad a nivel de documentación, a nivel de revisión del proceso, a nivel de autorización, podamos darle la capacidad de que estas mismas 3 personas que estaban analizando se dediquen en unos enfoques más a negocio, en enfoque de atención al cliente y tener un ejército que nos pueda ayudar a que una actividad que realiza una persona en 5 minutos, poder realizar esto mismo por 10 veces, revisar y analizar 10 documentos diferentes, por ejemplo, en un tiempo menor o igual al que realiza como tal la parte de un analista, ¿no? Entonces, vamos a entrar ahorita en un tema para mostrarles una demo. Alfred, si me ayudas, por favor. Claro, voy a compartir mi pantalla. ¿Me indican si ya pueden ver mi pantalla, por favor? Ya se ve. Ok. Bueno, buen día. Soy Alfredo Valencia. Formo parte del equipo de Synergy que se encarga de la implementación de RPAs para automatización de procesos. El caso práctico que vamos a presentar es un robot que forma parte de una automatización del proceso de originación de crédito. Una organización dentro de su proceso de originación de crédito debe analizar si un documento enviado por una persona, en este caso va a ser una cédula de identificación fiscal, sea válida. Para ello, el proceso actual es que un analista debe abrir el documento o la imagen, hacer una inspección visual, debe realizar e identificar el RFC dentro del documento, capturarlo en una bitácora y posteriormente realizar la validación dentro de los portales del SAT, como bien indicaba César. Denme un segundo. Aquí están. Entra a la página del SAT, debe capturar el CAPTCHA y una vez que tiene la captura del CAPTCHA, debe ingresar el RFC que extrajo oficialmente del documento que estaba analizando y hace la consulta del RFC para saber si está válido. Aquí también los sitios que están del SAT pueden tener algún error. ¿Eso qué implica? Pues que tenga tiempos de respuesta lentos, que la persona se tarde, está sujeto a los horarios de la persona que esté en ambiente laboral, etcétera. Para mejorar este proceso, pues implementa un robot que emula o reproduce este comportamiento de
de manera automática, eficientando los tiempos de respuesta. ¿Cómo funciona esto? El usuario, mediante una aplicación, sube su documento. Este documento cae en una base de datos, como la que tengo aquí. Y una vez que está, que tenemos el listado de RFCs que se van a procesar, que en este caso son 48, voy a activar el robot para realizar la extracción de la información. ¿Qué es lo que hace este robot? Internamente hace lo que acabamos de mostrar. Abre cada imagen, detecta el texto, incluso es capaz de detectar o leer información a través de los QRs, y lo que está haciendo ahorita en automático es realizar la extracción de esos RFCs de una manera más automatizada. Si se dan cuenta, en este campo de la extracción, lo que está haciendo es lo que les comento. Abre el documento, lo cual no se ve, es un proceso que corre en batch, y está extrayendo cada RFC que está dentro de cada documento, ya sea PDF, imagen, o incluso hasta documentos de Office, podría realizar esa validación. Entonces, este proceso hace la extracción mediante la lectura del QR, evitando errores de captura de algunas personas. También el robot es capaz de detectar si una imagen o un documento no es legible, digamos que está borroso, tiene rayaduras, incluso no es el formato del que está esperando como tal. Lo detecta, lo marca como no es legible, dejándole a una tercera persona poderlo revisar de manera, pues como normalmente se hace, ¿no? Entonces, ahorita ya en el transcurso que estaba explicando, pues ya lleva la validación prácticamente de 24 documentos. Vamos a permitir que termine. Y como segundo paso, lo que va a hacer es que va a tomar todos estos RFCs que extrajo, va a ir a la página del SAT y va a indicarnos si estos RFCs extraídos va a extraer el estatus de la situación fiscal. Ya casi termina. Entonces, aquí ya terminó. Todos los que tienen el RFC extraído son los que vamos a pasar al segundo paso. Y aquí nos indica cuáles no fueron legibles. Ahí entra en un proceso de pedirle al usuario que vuelva a mandar el documento, o igual el documento se equivocó, no correspondía o lo tomó chueco, ahí ya es otro flujo, pero el robot ya hizo la extracción. Como segundo paso, todos estos RFCs que extrajo los vamos a validar mediante la apertura de la página del SAT, el cual ya está haciendo aquí. El robot también ya está entrenado y se le enseñó a poder hacer el brinco de los famosos captchas que incluso hasta como personas luego nos cuestan trabajo detectar. Aquí está haciendo el algoritmo para poderse brincar el captcha. Y en este caso, la página ahorita del SAT está teniendo problemas de conexión. Entonces, en estos casos, lo que hace el robot es que indica que el intento o los intentos no lo pudo obtener, y se puede programar cuántos intentos va a realizar para poder hacer la extracción del robot. Voy a hacer un nuevo intento, a ver si la página del SAT responde. Y si no, ahorita les muestro un ejemplo con un CURP. También tenemos ese ejemplo. Denme un segundo. Ok, aquí ya pasó la página. Va a hacer la extracción de todos los RFCs que acabamos de revisar. Sube un archivo de texto de manera automática. Y todas las respuestas ya descargó el archivo. ¿Qué hace el robot? Lee ese archivo y cada uno de los resultados de cada RFC lo actualiza en la base de datos. Voy a dar V de aquí. Aquí es donde el robot nos va a indicar si el RFC, aparte de ser legible, tiene una clave de RFC válida, y en caso de que ese RFC no estuviera activo o estuviera dado de baja, no los indica en este estatus. Entonces, a raíz de la implementación de este robot, los tiempos de respuesta de los analistas que se tardan en hacer este proceso manual, pues se reducen de manera muy, muy drástica, ¿no? No sé si tengan aquí alguna duda. Este es el ejemplo que tenemos preparado para ustedes. Gracias, Alfred. De hecho, aquí ya tenemos una serie de preguntas. Voy a empezar con la primera.
DAP001, no tenemos su nombre, pero dice, ¿pueden validar cualquier tipo de documentos como por ejemplo un acta constitutiva o si la empresa tiene algún tema de juicios? Sí. Aquí algo importante es, y lo que tenemos que validar es hoy tu proceso, cómo se realiza. La persona o el analista que tienes en ese sentido va y valida contra entes terceros en sistemas electrónicos, perdón, en sistemas electrónicos, portales, Bolegal, por ejemplo, donde yo quiero extraer la información de quiénes son, o si estoy buscando una persona en específico, sí podemos en el sentido de decir, oye, estas son las personas que deberían estar en el acta constitutiva, búscalas dentro del documento digitalizado, el sistema puede hacer la extracción de esa información sobre los nombres de las personas que estamos buscando, que realmente estén en esa acta, y posteriormente irnos a algún portal, sitio, base de datos, sistema, en el cual pueda ir a validar esa información. Actualmente todavía no podemos resolver temas de a lo mejor hacer llamadas y buscar a la persona y decirle qué es lo que estamos buscando con algún tercero, pero si la información la tenemos hoy en portales, la tenemos en sistemas, la tenemos en base de datos, toda esa actividad la puede realizar el RPA. Después tenemos una pregunta de José Víctor Hernández López. ¿Cómo validas documentos que veo aplica en solicitud de trámites, también se pueden leer y convertir a datos? Sí. De hecho, la información que podamos leer dentro de los documentos, ustedes nos pueden identificar y podemos realizar para sacar el patrón de ese documento, identificar en qué parte de las posiciones podemos extraer esa información o incluso detectar sobre la misma imagen del documento que, por ejemplo, venga BIN, número de serie del auto, placas, número de póliza, toda esa información. Lo siguiente la podemos extraer y podemos llenar, como aquí, por ejemplo, en el tema del CURP o en el tema del RFC, podemos extraer esa información y ponerla ya, convertirla en un dato. Gracias. Liliana, una pregunta. ¿Necesito cambiar mis temas para que los robots puedan trabajar? Esto depende hasta dónde queramos llegar a nivel de la integración en los servicios. Si lo queremos ver de una forma inicial, no necesitamos modificar alguna parte de los sistemas, siempre y cuando las actividades que realice el robot sean como hoy lo realiza una persona sin tener que llegar a un tema ya físico humano, ¿no? No puede, por ejemplo, al momento llamar a hacer una integración con un IVR y hacer una llamada hacia una persona. Si pudiera hacia el final hacer la interpretación y mandar a lo mejor una llamada con un audio, pero al momento todavía no llegar a tener una conversación con el punto destino que queremos contactar, ¿no? Entonces, nos va a ayudar a poder integrar toda esta parte de los procesos y servicios al final sobre un tema tecnológico en el cual si hoy tengo un sistema en el cual quiero entrar y entro a SAP y extraigo información y luego lo cambio a un Excel y luego esto genero un correo y lo mando, no necesitamos como tal modificar nuestro sistema, sino únicamente ese algoritmo, esa forma de hacer las cosas, enseñar al robot y ejecutarlo por parte del robot. Gracias, Ángela. Ya vimos que DAP 001. Espero sí he contestado la pregunta. Si no, por favor, házmelo saber. Otra pregunta. ¿Cuál es el margen de error? ¿Hay forma de medirlo? Muy bien. Con respecto al tema de margen de error, aquí lo que nosotros incluso estamos ya realizando es integramos ya un tema de inteligencia artificial con Machine Learning para que vaya aprendiendo sobre los casos y negocios de cada uno de los clientes. Esto también lo que nos ayuda es que conforme mayor información va revisando y va analizando y va checando en los documentos, mucho más preciso puede ser. Adicionalmente, podemos configurar y podemos controlar qué tan certero queramos que sea o qué tanto podemos permitir a nivel de la información, ¿no? Generalmente cuando nos mandan una copia de un documento que ya pasó por 3 manos y lo escanearon la última vez con una muy mala calidad o tenía rayas dentro de la impresora o de la copiadora o del escáner, hay veces que se detectan rayas encima de letras que al final nos convierten la letra en otro carácter, o puntos, por ejemplo, que manchas. Podemos ser como discriminar esa parte o incluso ser un poco más abiertos e identificar esos tipos de datos, pero todo depende también de qué tanto queramos ser certeros en esa información, ¿no? Si queremos ser un poco más abiertos o decir, sabes que si no está legible en tanto porcentaje, no te permito el documento. Algo también importante es que al inicio y durante el proceso se puede definir
si el documento, en este caso el RPA, no pudo identificarlo, ¿qué es lo que sucede, no? En la mayoría de los casos se va a un caso de excepción donde ya entra a un analista, pero ya le estamos dando al analista ya una previa validación, una prueba configuración del caso, en que incluso si detectamos toda la información y al final en una originación de crédito la persona no cumple con su capacidad de pago, pues pudiéramos hacer para que el mismo RPA rechace la transacción y a los analistas enfocarlos en los procesos que sí o las solicitudes que son muy probable que podamos tener un revenue sobre ellas. Entonces, aquí algo importante es que dependemos mucho del proceso y la definición del mismo para poder evaluar y garantizar el tema de la asertividad de la lectura de la información. David Avilés nos hace otra pregunta, dice, ¿todo entra en el marco de normatividad y hay algún riesgo de violar la ley de protección de datos personales? Aquí es una pregunta creo muy buena. Aquí algo importante es, tenemos, y para cada uno de estos procesos, los clientes nos firman nuestro acuerdo de privacidad. Mientras lo tengamos como tal descrito dentro del acuerdo de privacidad, podemos seguir haciendo este tipo de cuestiones. Algo muy importante es que el RPA se convierte en un colaborador más, pero de forma digital. No quiere decir que la información la estamos extrayendo. Y algo muy importante para todo el tema de la ley de protección de datos personales es que todo este ambiente puede vivir tanto en los sistemas internos de las empresas sin estar en temas de nube, pueden vivir en alguna nube, pueden estar en ambiente híbrido, pueden estar prácticamente en cualquier lugar que requieran que se despliegue. Tenemos hoy clientes que toda esa información que manejan es civil y prefieren todo tenerlo en sus instalaciones sin tener ningún tipo de comunicación hacia sitios externos, más que, por ejemplo, cuando queremos validar documentos de terceros. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Aquí tengo una pregunta. ¿Es necesario tener un programador dedicado o cuáles son los recursos que se necesitan? Todo depende de hasta dónde queramos llegar y qué es lo que queremos hacer más. Si bien Rocketbot, y Alfredo, aquí me ayudas por favor a abrir la parte de la consola. Si bien Rocketbot nos ayuda y nos permite tener ya definidos muchas integraciones ya con diferentes sistemas, a poder hacer un drag and drop de la plataforma y poder decir, oye, quiero grabar cuando entro a una página web, estos son los datos que le voy a integrar. Podemos incluso prescindir de un desarrollador si nos enfocamos en toda la parte de la plataforma de qué es lo que quiero armar dentro de la parte de mi robot. ¿En qué puntos donde ya empiezo a tener a lo mejor una persona al final dedicada en este tema de la programación interna para cada uno de ellos, cuando quiero realizar alguna actividad más allá de la actividad normalita que tenemos, ¿no? Cuando a lo mejor quiero hacer esto que les comentaba, ¿no? Que me genere un audio, que lo grabe, que lo mande al IBR y le mande un audio al usuario o al cliente. Ese tipo de cuestiones donde son un poquito sí ya más específicas, donde se requiere este tipo de recursos, pero también lo importante es que nosotros estamos ahí en esa parte para poder apoyarlos, que no tengan que tener un recurso interno específico, sino que incluso nosotros los podamos apoyar en realizar este tipo de actividades, que igual los podemos apoyar en los procesos al inicio para que también ustedes sean independientes, que puedan generar mayor cantidad de robots, y al final nosotros ayudarlos en esos detalles finos que únicamente una vez que ya se configura o se desarrolla una vez más este componente, lo puede igual aquí agarrar como un drag and drop y irlo ocupando conforme lo vayan requiriendo. Perfecto. Del lado izquierdo, por ejemplo, en la parte del estudio tenemos diferentes componentes a nivel de web, escritorio, tenemos toda la parte de scripts, o sea, podemos aquí ir arrastrando cada uno de los componentes y configurándolo todo desde la consola web. No necesitamos hacer una configuración adicional y no necesitamos programar de alguna forma desde aquí si vamos siguiendo como tal las configuraciones que tenemos de este lado. Si queremos leer un correo, si queremos recibir un correo, por ejemplo, cada que recibamos un correo, hacer algo, leer el mismo correo y realizar alguna actividad, desde aquí lo podemos hacer sin ningún problema. Por parte de ANFE, les agradecemos mucho su participación. Muchas gracias al equipo de Synergy y de Rocketbot por estas dos sesiones que tuvimos tanto el martes como el día de hoy. Y les vamos a mandar a la comunidad de ANFE la información de sus contactos para que puedan tener acceso a revisar los servicios que ellos están proveyendo. Y no sé si al equipo de Synergy si tienen algún otro comentario. Muchas gracias por la asistencia de todos. Muchas gracias por nuestros presentadores, Rocketbot y de Synergy por acompañarnos.
Ok, muchas gracias a todos. Que tengan muy buena tarde.